Bueno, lo primero aclarar es que yo soy especialista en literatura, no soy antropóloga ni socióloga, pero cuando Mercedes me hace la invitación pensé que es un fenómeno interesante en el Chile de hoy, la creciente inmigración de países fronterizos, y me pareció que ese era un espacio interesante para observar precisamente el tratamiento con esa otredad, que en este caso va a ser la otredad, digamos, femenina de los países fronterizos, y me propuse observarlo sin que este trabajo tenga un carácter, digamos, disciplinar, científico, propiamente tal. Y entonces el título viene de la escucha que hice en una plaza de Santiago a propósito de las inmigrantes peruanas y colombianas fundamentalmente. Ahí vienen las otras, entonces es la expresión cotidiana que yo escucho en una plaza de Santiago en una hora en que precisamente se produce allí un encuentro de gentes de distintas nacionalidades, de distintas condiciones sociales, de diversidad de género, en fin, y grabo en mi grabadora que tenía en ese momento observaciones como, por ejemplo, esas negras voluptuosas vienen a trabajar en el comercio sexual, observando a unas mujeres colombianas que habían ahí. Otras expresiones, esas indias sucias no saben ir al baño, por ejemplo, dicen algunas mujeres. Estas dos observaciones las han dado mujeres que estaban allí. Y los hombres en general las miran, es lo que yo observo, las miran y se sonríen salivosos, ¿no? Entonces, desde esa escucha cotidiana es que quiero partir, porque la plaza es un sitio de confluencia, yo diría solo física, de lo desencontrado social y económicamente. Es decir, es un lugar en donde pareciera neutralizarse las diferencias, sin embargo, están allí claramente expresadas. Y pasado el espacio de la plaza, cada uno vuelve a lo suyo, ¿no? Y entonces me pareció interesante captarlo desde ese espacio, y la reflexión que hacía en ese momento es que pasada la plaza cada uno vuelve a su lugar en la asimetría, digamos, que hay, y en la desigual repartija de los bienes materiales y simbólicos que caracteriza a nuestro país, al país del que yo vengo, y diría yo al orden occidental. Y bueno, no me atrevo a hablar más allá porque no lo conozco. En la lista de espera, entonces, de ese orden tan desigual estamos las mujeres, aunque también en variadas listas de espera entre nosotros, para que no olvidemos que tenemos que cruzar la variable social y económica y étnica y complejizar la situación de nosotras. En nosotras hay muchas otredades que no observamos. Entonces voy a organizar esta breve presentación en 3 puntos: la vida diaria de las mujeres inmigrantes en Chile, las políticas públicas que se hacen cargo de la situación, y en tercer lugar el papel de la educación. En el primer punto podemos preguntarnos cuáles son los destinos de las mujeres inmigrantes en Chile. Y básicamente, por los documentos que revisé, básicamente 3, ninguno de los 3 es, digamos, muy satisfactorio ni digamos, anuncia un buen destino para ellas. Ejercer el comercio sexual, trabajar de empleada doméstica y comerciar ilegalmente y con alto riesgo. Respecto de la migración, que es una dura realidad para las extranjeras, respecto al comercio sexual solamente, porque yo creo que estos son situaciones que coinciden con otros lugares también, 2 o 3 datos. Abunda y ha crecido la oferta en diarios y páginas virtuales, oferta que fortalece el prejuicio sobre todo del cuerpo negro femenino como cuerpo para la sexualidad. Hay muchísimos avisos en los diarios, cosa que no ocurría hace 5 años o un poco más.
Los cobros de las prostitutas, digamos, de las mujeres que ejercen la prostitución extranjera son más bajos, lo que indica la lógica de la competencia del mercado. Y una entrevista que he logrado tomar de un lugar dice que una vez posicionada regula su oferta, ha dicho una, o sea, en la más pura lógica del mercado. Una vez que ella se posiciona en el mercado, regula su oferta respecto de las demás, chilenas o de otras nacionalidades. Y otro dato importantísimo para mostrarles el drama en el fondo del destino que significa la prostitución, es la muerte reciente en un céntrico edificio de una mujer colombiana joven dedicada a la prostitución, lo que muestra, bueno, las condiciones en las que hay un par de fotografías en barrios de Santiago que han sido considerados los famosos barrios rojos, que en verdad, bueno, naturalmente son un drama, digamos, para las mujeres que trabajan allí. Sin embargo, yo diría que en Chile incluso se les está, hay una cierta promoción casi turística un poco de la oferta de prostitución, y entonces el barrio rojo casi se protege por algunas autoridades y por algunos gobiernos en particular. Otro destino son las nanas. Las nanas, y aquí parto diciéndoles que hay una película que ganó un premio muy importante que se llama La Nana, precisamente, y que trabaja en la compleja psicología de la nana, vale decir, de la mujer que entra a un universo familiar otro y tiene que traducirse y traducirlo todo, y también el proceso psicológico tan complejo allí. Entonces ahí yo pongo la servidumbre es tremenda y más profunda porque está encubierta por la relación afectiva que la familia entabla con la empleada. En general, las familias chilenas entablan una relación muy, yo diría, paternal, en la que tal vez no conscientemente, pero sí está la permanente seducción acompañada con la poca educación que tienen estas mujeres, ¿no es cierto?, que finalmente conceden gran parte de sus derechos por esa recepción de un afecto que naturalmente les hace falta. Entonces, esta dimensión afectiva sumada a la falta de educación son, desde mi punto de vista, la combinatoria perfecta para el abuso laboral de muchas de ellas. Trabajan sin contrato, sin un acuerdo formal, en fin, en malas condiciones laborales. Ahí hay una fotografía que a mí me parece tan, digamos, el término racial, sé que está en desuso, pero claramente ahí la chica, ahí en un gesto muy, ¿no es cierto?, de niña mimada, y la nana que la cuida. Y las mujeres, bueno, se inicia hay un inicio de una sindicalización de las empleadas de clase particular, y ellas son las que están en peores condiciones desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista de la formalidad de sus contrataciones, etcétera, etcétera. El Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de la Mujer, que, bueno, hacen un trabajo conjunto naturalmente, ha avanzado en algunas normativas de estas materias laborales desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de la interculturalidad. Ahora, la capital, Santiago, absorbe prácticamente el 100% de las nanas extranjeras, y aquí ocurre un fenómeno que tiene una cara simpática, no obstante, encubre también un drama, que es los niños de los barrios altos de la ciudad de Santiago, como son cuidados por nanas generalmente peruanas. Las mujeres peruanas vienen a ocupar fundamentalmente el rol de empleadas domésticas. Los chicos empiezan a aprender los términos que usan estas mujeres peruanas, lo que hace mucha gracia a sus madres, y se comenta en los colegios de alta sociedad en Santiago: mira qué simpático, tu niño está aprendiendo un mejor español que el que hablamos en Chile, porque dice malogrado, porque dice manita, porque dice recámara, porque... Entonces, está siempre ese juego que yo lo encuentro bien perverso, y que, bueno, la gente no está tan... Y a su vez hace sentir a la persona que habla ese español peruano, digamos,
la hace sentir bien y vuelve a producirse esa atmósfera afectiva que tiene una parte muy negativa, pienso yo. En tercer lugar, el tercer destino es la venta callejera. La venta callejera, el riesgo fundamental es que, bueno, como toda venta informal, viven arrancando, como me parece que aquí también pasa en Sevilla, viven arrancando de la policía y también corren el riesgo de involucrarse en intercambio de drogas, de prestarse también para el intercambio de drogas y bueno, o les incautan su mercadería o se las llevan presa o las deportan, bueno, o se involucran en droga y ahí las penas son mayores, por supuesto. Ahí hay una fotografía muy bonita vendiendo sus mantas y abajo los carabineros, así se llaman en Chile, como carabinieri, parecen en Italia, pidiéndole sus papeles y en fin, la situación. Ahora, el concepto esto del dinero que chorrea, me interesa compartirlo con ustedes porque en Chile, sobre todo la derecha política, ha hablado, bueno, tenemos un tan buen sistema económico que el dinero chorrea. Y con el dinero que chorrea se puede financiar gran parte del gasto público. Miren el concepto que hay ahí, o sea, lo que chorrea para lo social y, bueno, si ustedes piensan, el ingreso per cápita es de 35 a 40 dólares por persona, es muy alto respecto de otros países en donde uno. Las mujeres migrantes reciben también del chorreo y esto alcanza para los chilenos y chilenas pobres y para los y las inmigrantes. Vale decir, las mujeres inmigrantes que van a Chile alcanzan a vivir ellas allí en condiciones por supuesto precarias, pero envían sus dineros a sus lugares y mantienen a sus familias en sus lugares de origen. Entonces, en el segundo punto en que ya vamos a hablar sobre documentos y en fin, materias de política pública, hay dos documentos fundamentales que están en internet y que ustedes pueden visitarlos también. Yo he puesto de ejemplo aquí el Guía Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Inmigrantes en Chile de Fundación Instituto de la Mujer. Si me ayudas, me gustaría poder solamente mostrar la portada de ambos documentos. Están en el pendrive, sí. Están en el mismo, allí. El primero, eso. Claro, ahí la guía de apoyo. Un segundito, control. Ahora. Allí. Voy a mostrar solamente un par de soy migrante, tengo derechos, eso es del 2012, guía de apoyo. Y esto está hecho también interesante porque con la cofinanciación de la Unión Europea y esta tercera edición actualizada se realizó por iniciativa de la Asociación de Damas Peruanas en Chile. Entonces hay un esfuerzo conjunto allí. Esto no solo está dedicado a las mujeres, sino que a los inmigrantes, fundamentalmente peruanos. Y bueno, solamente quiero... ¿Me ayudas? ¿Me ayudas para ir al otro? Y así mostrarles solamente, esos documentos están por supuesto en internet y se pueden visitar. Y hay un segundo documento antes de seguir el otro, Guía Migrantes. Y este sí está dedicado para las mujeres inmigrantes en Chile. Y es muy interesante porque, bueno, les ayuda en cómo manejar el estrés, que significa estar en una cultura a otra, además tratadas de la manera como son tratadas en Chile, porque Chile es un país, en el título de este trabajo yo podría haber puesto xenofobia y sexismo en Chile. Sin embargo, no quise poner xenofobia, porque no es un rechazo o una discriminación contra toda inmigración extranjera, sino que contra la inmigración extranjera digamos, étnica, peruana, de la zona andina, colombiana, ecuatoriana, o sea, indígena o negra. Entonces, por eso ocupé el concepto de racismo y sexismo. Bueno, entonces discriminación en el lugar de trabajo, los factores que potencian el efecto de los estresores, y ahí los rostros de las mujeres que ayudaron a este estudio y a este documento. Volvemos al punto, perdóname tanta molestia, volvemos al documento. Y ahí entonces estamos en
estos documentos y estudios. Y el tercer punto tiene que ver con la educación, porque yo me planteé en el fondo, a ver, cómo viven estas mujeres, qué políticas públicas se han hecho y, bueno, qué rol y desde dónde se puede mejorar esta situación. ¿Qué podemos hacer desde el ámbito educativo? En el marco de la globalización, que es en el fondo un estado actual de la humanidad, tal vez empezar a pensar en un ciudadano global, cambiar el concepto del ciudadano propio de la fase, digamos, de los nacionalismos en los que todavía estamos. Y me parece allí que en la educación sí se ha hecho, algo se ha intentado hacer, me imagino en todos los países que reciben migración hay ese tema instalado, pero bajo el concepto de interculturalidad, ese es en el caso de Chile, bajo ese rubro se han abierto muchos programas de posgrado y, en fin, e incluso algunas materias en el área de pregrado. Pero claro, interculturalidad normalmente ha sido en Chile referida o digamos interna, en el sentido de las culturas indígenas o nativas internas, digamos, como son los mapuches en el sur de Chile, los cahuasca y alacalufes, que ya prácticamente no quedan. Entonces, más bien estudios étnicos internos. Esa interculturalidad todavía no se amplía ni se complejiza en su dimensión interfronteras, ¿no? Entonces, interculturalidad, migración y género, ¿no? Habría que empezar a potenciar la relación entre estos tres conceptos, y la incorporación y ampliación del fenómeno de la interculturalidad en su dimensión migratoria y por ende interfronteras es reciente. Y la relación interculturalidad y género o interculturalidad, migración y género es aún más reciente, en las últimas décadas desde el punto de vista de la investigación nacional. Y algunos hechos recientes muy interesantes, declaraciones de autoridades educativas, lo que muestra, digamos, el nivel de inmadurez en que está este tema. Por ejemplo, una directora estatal de escuela dice: no recibimos peruanos porque tienen una educación más atrasada que la chilena y por lo tanto bajan el nivel de las pruebas de medición de la calidad educacional. O sea, ese es un argumento para ella para negar el ingreso a niños de inmigrantes peruanos. La conciencia de los profesionales de la educación no es tanta tampoco en esto, en el tema de la inmigración, en el tema de la interculturalidad en la sala de clases. Entonces, yo creo que la interculturalidad queda subsumida en contenidos como los derechos humanos o el valor de la tolerancia, lo que puede significar un primer avance, pero no una conciencia profunda de los profesionales, sobre todo de los de la educación. Ahora, esta relación interculturalidad y género que indicaría los ejes de la migración femenina no existe en esos niveles, no existe en los niveles educativos, aunque sea objeto de investigaciones académicas de las humanidades y las ciencias sociales de hace varias décadas. Entonces, también ahí la conexión entre la investigación académica y el mejoramiento, la capacitación, el perfeccionamiento de los docentes en el sistema educativo tiene que tener un cauce, tiene que tener allí una línea de comunicación mucho más potente. A modo de síntesis, la difusión gubernamental de normativas sobre los derechos de las mujeres inmigrantes debe fortalecerse. Existen más que estos dos documentos que yo les he mostrado, pero debe fortalecerse todavía. Debe ir acompañada de talleres de sensibilización de los mismos, de los derechos, digamos, y de capacitación para la experiencia intercultural, empezar a llamarla así. Y el gobierno trabaja actualmente en nuevos documentos que informan a las mujeres inmigrantes sobre sus derechos, redes de apoyo, y qué hacer en caso de abusos laborales, violencia sexual, etcétera. También a modo de síntesis, la mutua retroalimentación entre la investigación académica, la política pública y la sensibilización y capacitación de los profesionales de la educación y en realidad de todos los profesionales, pero particularmente de los de la educación en estas materias, puede ser una combinatoria de estrategia para avanzar orgánica y sistémicamente en la concepción de un mundo más libre de desigualdades de género y de fronteras. Muchas gracias.